cuando Jacob bendijo, los cielos se abrieron y la tierra se abrió también para la bendición de los hijos de ellos, ¿verdad? Pero también está la bendición de los hermanos. Entonces, cuando usted bendice a su hermano, a su hermana, aunque le caiga gordo, cuando usted bendice a su hermano, a su hermana, es una bendición especial que usted y yo recibimos. Aparte, que en el dar está el recibir. Si usted da bendición, hermano, usted va a recibir bendición. Pues usted no da bendición, entonces usted no va a recibir nada en esa área, ¿verdad? En esa área, no generalizando. Entonces es bueno, es importante bendecir a nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Así que siempre que tengan la oportunidad, bendiga a alguien. Hermano Tino, Dios te bendiga. Hermano Luisito, Dios te bendiga en gran manera, porque en el dar está el recibir. Y dice el apóstol, a través de lo que el Señor Jesucristo dijo: y esto recibí del Señor, que es mejor dar que recibir. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de la palabra del Señor. Busque en su Biblia, por favor, el capítulo 14 del libro de Juan, la carta o el libro, perdón, que escribió el apóstol Juan. Leamos el verso 14. Quiero hablarle de un tema que le pusimos por título: el camino de nuestra bendición. ¿Cuántos desean bendición de parte de Dios? Hermano, yo digo amén 2 veces. Para recibir la bendición de parte de Dios, es necesario entrar o caminar a través de un camino. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos la bendición de trabajar, digamos, a 30, 40 minutos? Y para llegar a la bendición de nuestro trabajo, digo bendición porque el trabajo es una bendición. El trabajo pasó de ser una maldición a una bendición. Yo ya no pudiera decir el trabajo es ahora parte de la cruz que me toca llevar. No, el trabajo es una bendición que el Señor me dio. Pero para poder llegar a esa bendición tengo que agarrar un camino. Dígale al que está a su lado: toma el camino. Dígaselo en inglés, si no le entiende español, dígale: take the way. Toma el camino. Amén. El camino de nuestra bendición. San Juan capítulo 14, verso 6. Si usted lo tiene, permítame darle lectura. Dice la palabra del Señor así: y Jesús les dijo, ¿sí está conmigo? Amén. Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosísima tarde, Señor, que nos has dado sobre esta tu tierra, te damos gracias, Señor, porque nos permites la gracia, la bendición de poder estar en este lugar libremente, Dios mío. Este lugar donde podemos levantar nuestras manos, donde podemos gritar aleluya, donde podemos, Señor, postrarnos delante de tu presencia, Señor, sin que nadie nos persiga, Señor. Te damos muchas gracias porque hasta este día tú nos has guardado, y yo sé, Señor, que nos seguirás guardando por todos los días de nuestra vida. Yo sé que hasta este día tú nos has ayudado, Señor, pero sé también que nos seguirás ayudando todos los días de nuestra vida, amado Señor. Hoy en esta tarde te suplico, amado mío, me permitas predicar tu palabra de una manera con denuedo, Señor, con pasión, con misericordia, con gracia, con sabiduría, Señor, mientras tu Espíritu Santo a través de ella obra milagros y prodigios, Señor. Da fuerza al que no tiene, da paz al que no tiene, Señor. Da sanidad al que necesita sanidad, da liberación al que necesita liberación, Señor. Todo a través del poder de tu Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Yo le decía, hermano, ¿cómo le dije que se llamaba el tema? ¿Se recuerda? El camino de nuestra bendición. Yo estaba mirando algunas cosas que
todos hemos sido llamados a caminar. Todos hemos sido llamados a caminar. Tan es así que el ministerio de Jesús se pudo establecer bajo lo que Isaías profetizó en alguna parte de su libro, diciendo que los cojos tendrían que caminar. ¿Se recuerda cuando él toma, voy a quitar esto de acá, cuando él toma el rollo, donde Lucas capítulo 4, si no estoy mal, dice que él toma el rollo y entra a la sinagoga, y el rollo que tomó fue precisamente el del profeta Isaías, y cuando lo empieza a leer, él empieza a decir, bueno, esto es para lo que el Señor me ungió. El Señor me ungió para llevar sanidad a los ciegos, para los quebrantados de corazón, para predicar el año agradable del Señor. Y una de las cosas que su ministerio se caracterizó fue porque a los que no podían caminar los hacía caminar. Yo siempre he dicho que las enfermedades físicas que el Señor sanó aquí en la tierra es una muestra de las enfermedades espirituales que la iglesia de Cristo tiene o pudiera tener. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que el Señor vino a hacer materialmente tiene un cumplimiento espiritual. Por ejemplo, Él le dijo a sus discípulos y a los fariseos, cuando miró el templo, o cuando lo estaban acusando, les dijo a los fariseos, destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. Estaba hablando de un templo espiritual, aunque también estaba hablando de un templo espiritual, según la profecía, de un templo físico, según la profecía de Daniel, que todavía no se cumple. Cuando él dijo que no quedaría piedra sobre piedra, ¿verdad? Cuando en el año 70 se destruyó el templo, no se destruyó completamente, sí quedó piedra sobre piedra, aún está el muro de los lamentos, por ejemplo. Entonces, esa profecía aún no se ha cumplido, pero se va a cumplir en lo material, en lo físico. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando literalmente se construya el tercer templo, que va a ser derribado después de la gran tribulación. Ahora, dicho esto, el Señor habla en el capítulo 14 de Juan y dice, se levanta delante de una congregación y les dice, muchachos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, Él estaba diciendo a todos los que lo escuchaban, ¿cuántos de ustedes quieren llegar a la bendición del Padre? ¿O cuántos quieren llegar a la vida eterna que el Padre da? ¿O cuántos quieren llegar a las moradas que el Padre prometió para todos aquellos que me recibieron? Bueno, la manera que ustedes van a recibir todo eso es a través de mí, dijo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy el camino. El camino, amado hermano, te lleva, es un tiempo de transición. El camino representa un tiempo, un espacio donde tú y yo tenemos que caminar para poder llegar a una meta. Nadie puede llegar a algún lado si no se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Usted quiere llegar a algún lugar y tiene que empezar a caminar. Y mientras usted está caminando, usted se subió a un camino que lo va a llevar a su destino. El destino que el Señor está permitiendo ver en San Juan capítulo 14, verso 6, es el Padre. Queremos llegar al Padre, bueno, tienen que caminar y tienen que subirse a este camino. Entonces, yo empezaba a ver algunas cosas, amado hermano, porque mire que el propósito de Dios en toda la historia de la humanidad y de las creaciones ha sido la bendición de aquellos a quienes Él ha creado. Por ejemplo, creó ángeles. Dios no creó ángeles para que los ángeles se les rebelaran. Dios creó ángeles para que los ángeles estuvieran en bendición. Mas sin embargo, usted conoce la historia, los ángeles decidieron dejar su lugar, decidieron caer de la gracia del Señor.
y hoy están en situaciones muy lamentables, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, en prisiones de oscuridad. Cuando el hombre es creado, Dios no lo creó para que estuviera de una manera pasando dificultades en el jardín. Dios lo creó para que él estuviera en un lugar favorable. El plan de Dios con todo lo que él crea es que lo que él crea esté bien. Usted se recuerda cuando el Señor termina de crear en Génesis capítulo 2, si no mal estoy, o finales del capítulo 1, dice, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. O dice la Biblia, y vio Dios que algunas cosas le habían salido mal y dijo, chin, tengo que volver a arreglarlas. No, dice, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y era bueno en gran manera. Entonces, Dios quiere que usted y yo estemos o participemos de una bendición, hermano. Dios no nos llamó solo para sufrir y llorar. Dios no nos llamó solo para estar en tribulación, aunque es necesaria la tribulación. Dios no nos llamó solo para estar en el desierto, aunque para llegar a Canaán es necesario un desierto. Pero el propósito de Dios es que a través del camino nosotros podamos llegar a una meta. Entonces Jesús se levanta y dice, para llegar a la meta, iglesia, ustedes tienen que saber que yo soy el camino. Yo soy el camino, también soy la verdad y también la vida. Entonces yo empezaba a pensar en esto, ¿cuántas personas hoy en nuestros días, cuántos seres humanos y cuántos cristianos hoy en este tiempo no están o no han llegado al propósito o no han llegado a la bendición de Dios? Usted se recuerda que el Señor mira la aflicción de Israel. Quiero sentar las bases, hermano. Usted se recuerda que el Señor mira la aflicción de Israel y dice que estaba sufriendo en Egipto. Y dice que el Señor habló con Moisés y le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo y quiero liberarlos. Quiero llevarlos a un lugar que fluye leche y que fluye miel, a un lugar de bendición, a un lugar de prosperidad, a un lugar donde van a vivir en casas que no construyeron, en ciudades que no construyeron, van a beber de las viñas que no sembraron. En otras palabras, Dios quería trasladar al pueblo de un lugar de aflicción a un lugar de bendición, pero ese lugar de bendición, amado hermano, era un lugar literal, físico. No era el cielo, no era espiritual. Aunque se pudiera interpretar desde algunos ángulos que Canaán es espiritual, no es espiritual del todo. Porque si Canaán representara el cielo o fuese más espiritual que física, en el cielo ya nada se conquista, hermano. El cielo es del Señor, no hay nada que conquistar. Y el pueblo iba a conquistar Canaán. Entonces, Canaán era un lugar físico. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios quería que su pueblo viviera bien aquí en la tierra, también allá en el cielo. Pero uno de los propósitos que el Señor vino a mostrar es que Dios quería que su pueblo viviera bien. Ahora, para poder vivir bien, tenemos que llegar al lugar donde Dios quiere que estemos. Ahí es donde entra la importancia de Jesús, porque Él es el camino. Yo no puedo querer llegar a un matrimonio estable y no tomar a Jesús, porque para llegar a ese matrimonio estable, el camino se llama Jesús. Yo no puedo llegar o no pudiera decir que voy a llegar al éxito ministerial o secular o académico haciendo a Jesús a un lado. ¿Por qué? Porque Él es el camino de mi bendición. Él es el acceso, Él es el ¿cómo se dice?
Él es lo que yo tengo que caminar, pues, para poder llegar a lo que Dios me quiere dar. Bueno fuera y el Señor nos tomara, ¡fum!, ya estás en el lugar de tu bendición. Pero no es así. Tenemos que subirnos al camino. Digamos que el Interestatal 40 para llegar a Asheville no se llama 40, se llama Jesús. Y digamos que allá está la bendición de usted, pero lo vamos a cambiar, ¿verdad? Mejor los de allá que se vengan para acá. Aquí está la bendición de ellos. Amén. Pero para llegar a la bendición de ellos tienen que subirse. Muchos queremos la bendición, pero no queremos a Jesús. Muchos queremos vivir con las bendiciones del Señor, pero no queremos caminar el camino. Y mire esto. Génesis capítulo 6, verso 12, habla de que el hombre corrompió su camino. Mire lo que dice ahí. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor a través de Moisés allí? Dios no creó al hombre para que caminara en su propio camino. Dios creó al hombre para que estuviera en los caminos de Él. Pero como el hombre decidió vivir en sus propios caminos, llegó el momento en Génesis capítulo 6 que el Señor se da cuenta que el hombre se estaba corrompiendo. Corromperse, hermano, quiere decir echarse a perder. ¿Cierto? Usted deja una carne afuera del refrigerador por 3 días y se corrompe. Empieza a echarse a perder. Bueno, los que saben de cocina sabrán, ¿verdad? A mí me han platicado. Yo solo entro a buscar comida ya hecha. Y usted, aunque no diga amén, yo sé que también, algunos de ustedes también. Entonces, corromperse quiere decir echarse a perder. El camino que estaba tomando el hombre lo estaba echando a perder, hermano. Entonces Dios se dio cuenta de eso y dijo, ese no es el camino que yo les marqué. Yo no les marqué ese camino. Pero como ellos decidieron tomar este camino, se están corrompiendo. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, el desenlace de la historia usted ya lo conoce. El Señor mandó un diluvio. Y de esa manera entró en juicio la humanidad. Ahora, así como hay caminos corrompidos por el hombre, cuando el Señor se levanta en San Juan capítulo 14 diciendo yo soy el camino, Él quiere mostrar que hay un lugar donde llegar y un modo de llegar a Él. Entonces yo empecé a buscar en la Biblia algunas personas que se les pidió que caminaran un camino. Porque, iglesia, lo que yo hoy quiero decirte, sin muchas palabras, es el camino de tu bendición se llama Jesús. Amén. Él es el camino de tu bendición. No es el hermano Eliseo, no es tu trabajo, no es tu negocio, no es X cosa. El camino de tu bendición se llama Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que son muy inteligentes, muy trabajadoras, tienen buen trabajo y, ¿por qué no decirlo?, tienen mucho dinero, pero tienen muy poca bendición. Entonces el camino de nuestra bendición, iglesia, se llama Jesús. Cuando el hombre accede a ese camino, cuando el hombre se mete en ese camino, téngalo por seguro que va a llegar a un lugar de bendición. El detalle sería, o el punto importante sería, ¿será que el hombre se quiere meter a ese camino? ¿O será que el hombre, la humanidad, la gente, quiere seguir viviendo en sus caminos, aunque sean caminos corrompidos? Esa sería la pregunta que yo me permito hacerle a usted. ¿Será que alguien quiera decir, bueno, yo quiero caminar, yo quiero transitar por ese camino que me va a llevar a la bendición? Ya me cansé de caminar por un camino corrompido que lo único que me trae es juicio. Porque el camino de la corrupción trae juicio de parte de Dios.
Ahora, mire esto, quiero compartirle algo, hermano. El primer camino que veo en la escritura, yo le puse así. Oh, mire este verso. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Esto respalda lo que yo le decía hace un momento. Hay un camino específico de parte de Dios que nos lleva a la bendición. Pareciera que el mundo no lo sabía, pero de repente el Señor se levantó en el libro que sigue a Lucas, capítulo 14, que es Juan, y les dice, muchachos, yo soy el camino. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a la bendición? Bueno, yo soy el camino. Mire esto. El primer camino que miro es el camino a la promesa. Jesús le dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Es el verso que leíamos al principio. En ese versículo está escondido no solo el misterio de la salvación aquí en la tierra, sino que también hay algo escatológico ahí, hermano. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, está hablando también del momento donde el Señor nos va a tomar de la tierra y nos va a poner delante del Padre. Tenga algo presente, el Padre no viene a la tierra, viene el Hijo. Y el Hijo es el que presenta a la iglesia al Padre, después del milenio. Entonces, aquí hay una promesa, está la promesa de la vida eterna que usted y yo vamos a recibir cuando la iglesia sea presentada al Padre. Ahora, esta promesa, hermano, esta promesa la tiene usted, todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor. Pero para poder obtenerla y recibirla, tenemos que ponernos en el camino. Porque es a través de Él. No es a través de otras u otros dioses. El único Dios verdadero que nos puede llevar a esa promesa es Jesús. No es otro Dios. Aunque hay muchos dioses, ¿verdad? Dice la Biblia que hay muchos dioses aquí en la tierra. Pero el único Dios verdadero es el Señor Jesucristo. Ahora, iglesia, ¿cuántos quieren llegar a donde el Padre? A ver, levanta su manita. Todos queremos llegar al Padre. Amén, gloria a Dios. Pues hay un camino. Y el camino se llama Jesús. Entonces, para poder llegar allá, usted tiene que caminar a través de Él. Y yo también, ¿verdad? Entonces, el camino de la promesa. Mire, avanzo. Hay otro camino en Lucas capítulo 17, verso 4. Este camino a mí me gusta, hermano, y le puse por subtítulo, el camino del testimonio, o Jesús es el camino del testimonio. Mire esto, Lucas capítulo 17, verso 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, está hablando de los 10 leprosos, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Ahora, yo quiero trabajar esa palabrita que está de rojo, hermano, porque cuando nosotros nos mostramos delante de alguien, la persona que nos está mirando está, válgase la redundancia, está mirando lo que nosotros somos. Ahora, Jesús le habla a los leprosos que le gritaban, hijo de David, ten misericordia de nosotros, y les dice, vayan, o como dice ahí, id y mostraos. ¿Qué les estaba diciendo, muchachos? Les voy a decir algo. ¿Quieren ser limpios de su lepra? Tienen que empezar a caminar. ¿A dónde vamos a llegar, Jesús? Van a llegar a donde están, ¿qué? Los sacerdotes. Hermano, el milagro de ellos no se dio al instante. ¿O sí? En otras ocasiones el Señor sanaba la lepra al instante. Por ejemplo, en una ocasión vino un leproso y se le postró y le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. El Señor le dijo, quiero, puso su mano sobre él y al instante, dice la Biblia, que quedó limpio. Pero en esta otra ocasión, el Señor les dice a los leprosos, ¿saben qué? Yo los quiero sanar,
pero para que ustedes sean limpios, sanos de su lepra, tienen que agarrar un camino. El primer camino que los va a llevar allá donde ustedes van a ser testimonio. ¿Qué es esto? Bueno, cuando la gente los vea, hermano, es que esto es bien interesante, hermano, porque mientras ellos iban caminando en el camino hacia Jerusalén, ellos no estaban limpios. Yo me imagino a ellos y se seguían viendo las llagas, se seguían viendo la lepra, se les seguía cayendo la piel, si usted quiere. Pero como empezaron a caminar en ese camino, mire esto, la limpieza estaba en ese camino. Y cuando ellos llegaron al final de ese camino, se dieron cuenta que estaban limpios. Entonces la gente los vio. ¿Quién los vio? El sacerdote, la gente del templo. ¿Sabe cómo miraba yo esto? Hermanos sucios. Dígale al que está a su lado, sucios. Hermano, porque los mandaron al templo. Hermano, ire. Usted se ríe, fuera, como dice un pastor por ahí, fuera cómico si no fuera trágico. Usted se ríe. Pero aquí en la iglesia, usted luego mira a los hermanos, ¿verdad que sí? Y ay, este hermano es bien carnal. Bueno, usted no, ¿verdad? Pero otros, allá en las iglesias de Júpiter, ese hermano es bien carnal. Y se empiezan a platicar, pues sí, mira, es tan carnal, que le pusieron el hermano chuleta, dice. Y empezamos a hacer juicio, ¿eh? En el Antiguo Testamento, el sacerdote, el pastor, el ministro, era el que se encargaba de decir quién estaba sucio y quién no. Si había una pequeña llaga, iban con el sacerdote y si el sacerdote decía, está sucio con lepra, este hombre tenía que dejar familia, tenía que dejar trabajo, tenía que dejar sociedad. ¿Por qué? Porque en la iglesia le dijeron, está sucio. ¿Y qué ocasionó eso? Que se fueran a una vida de soledad. Yo no sé usted, hermano, si conoce, pero yo personalmente, yo pudiera decirlo, fui uno de aquellos que salió de una iglesia en mi niñez, si usted quiere. ¿Sabe por qué? Porque todos eran santos menos yo. O sea, todos eran santos. Yo mascaba chicle en la iglesia. Ya perdoné a mi pastor, ya lo perdoné. Pero era un lugar, hermano, de Dios. Era mucho de Dios. Pero era poco, no sé. El caso es que se solían hacer juicios. Oh, no, él no puede ministrar. Él no puede ni siquiera subirse a aspirar el púlpito porque está en pecado. Porque es pecador. Entonces, cuando yo veo a los leprosos y veo que el Señor los manda de regreso al templo, yo me pongo a pensar, hermano, ¿no será en nuestros días alguna figura de hermanos que salieron del templo por problemas carnales? Porque la lepra representa carne, representa problemas en la carne. ¿No será que el Señor les está diciendo, sí, yo quiero limpiarte, iglesia, pero quiero ponerte en un camino donde tu testimonio ahora, con los de adentro, los que te juzgaron, los que te dijeron eres carnal, estás sucio, tienes problemas de la carne, yo quiero ahora que ellos te vean, para que vean tu limpieza. Por eso es que le ponía a ese camino, el camino del testimonio. Dios quiere, amado hermano, que nos pongamos en el camino donde aquellos que nos vieron sucios, hoy nos miren limpios. Y mire qué tremendo, porque entonces van a ver y van a decir, y no era este el que le cerraba el ojo a la vecina, tú. Y no era este el que todavía, pero ya está de regreso al templo. Hoy el pastor ya no va a poder decir nada. Porque el Señor en el camino lo limpió. Pero oiga esto, tuvo que ponerse en el camino. Porque el milagro se dio en el camino. Es que, hermano, esto es tremendo, me encanta usted.
Porque yo no puedo decir, Señor, límpiame. Y si el Señor me dice, sí puedes caminar y vete allá a presentar a los sacerdotes. Imagínese yo diciéndole, no, límpiame acá si quieres. Yo no quiero caminar. No. Ahí el Señor dice, camina. ¿Por qué? Porque tienes que llegar a un lugar de bendición. Tu limpieza se va a dar cuando llegues allá. El camino del testimonio. Entonces muchos van a ver. Este hermano se fue de Monte de Sion, Wentzville, porque era el hermano chuleta, dijimos, ¿verdad? Porque era bien carnal y mira, hoy regresó tú. Y hoy habla en lenguas. Y hoy el Señor lo usa. Y hoy el Señor lo manda a predicar. Ese testimonio es lo que el Señor quiere en el camino. El camino del testimonio. Tu testimonio, mi testimonio es bien importante, iglesia. Imagínese usted hoy domingo, bien contentos acá, gozándonos en la palabra. Espero que se esté gozando en la palabra, porque yo sí. Y mañana, no, aquí no está el pastor otra vez. Aquí no hay pastor que me cuide, que me vigile. Aquí vamos a hacer lo que queramos. No, tu testimonio, hermano. Entonces el Señor les dice, muéstrense. ¿Sabe qué es esto? Yo soy el leproso, quiero que me veas. Mírame, yo soy el leproso. Ya no tengo nada. Examíname, ya no tengo nada. Los problemas en la carne que tenía, ya no los tengo. ¿Por qué? Porque cuando Él me dijo que empezara a caminar para llegar al templo, me vino limpiando. Entonces, el primer camino que nos va a llevar a nuestra bendición es el camino del testimonio. ¿Sabe por qué? Porque en el templo está nuestra bendición, hermano. ¿Se recuerda usted cuando yo le predicaba la bendición de la casa? Tendrá como 2, 3 meses atrás. Nuestra bendición está en este lugar. La bendición del pueblo estaba en el templo. De tal manera que el Señor decía, cuiden de mi templo, que no falte nada en el templo. ¿Por qué? Porque necesito que los que están encargados ahí se dediquen a eso, porque ustedes van a ser bendecidos por eso. Entonces, el primer camino que yo miro es el del testimonio. Ese camino que nos lleva a vivir una vida diferente, hermano. Ese camino que hace que la iglesia mire que nosotros ya hoy estamos completamente limpios. Porque usted podrá decir, yo le voy a dar cuentas a Dios, sí. Pero nosotros entre la iglesia, a veces somos los que empujamos o los que detenemos. ¿Me doy a entender? A veces nosotros somos los que con nuestro testimonio empujamos a otros. Yo quiero ser como el hermano Eliseo. ¿Usted? ¿Por qué? Porque ayuna, ora, está todo el tiempo en la iglesia, el Señor lo usa, o yo quiero ser como él. ¿Qué está haciendo el testimonio de él? Lo está empujando. Pero también el testimonio puede detener. Yo para ser como el hermano Eliseo, mejor ni voy a la iglesia. ¿Usted? No, porque ese hermano lo vieras en el hotel. Estoy un ejemplo para que no se vaya a enojar. No, era él. No, el hermano Eliseo lo vieras en el hotel. No, se la pasa chiflándole a las muchachas, se roba las hamburguesas, ¿no? Para ser como él. Eso detiene. Entonces, y ese camino, hermano, es un camino corrompido, que no lo va a llevar a la bendición ni a él, ni a la iglesia. Entonces, primer camino, el camino del testimonio. Mire este es un poquito similar, pero quiero hablarle, yo sé que le he hablado de este camino, el camino a la purificación, el camino que te lleva a la purificación. San Juan capítulo 9, verso 7, dice la palabra del Señor así, y él le dijo, ve y lávate. Cuando le dice ve, le está diciendo que empiece a caminar.
que empiece a transitar por un camino que lo va a llevar a la purificación. Purificarse quiere decir lavarse, ¿verdad? Lavarse, estoy sucio, no estoy enfermo. No, estoy sucio. Ahora, esto aplica también para nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le lavaba los pies a sus discípulos. ¿Usted se recuerda? ¿Por qué le lavaba los pies a los discípulos? Porque los discípulos se ensuciaban sus pies. Esa enseñanza, más que una enseñanza de humildad que el Señor nos enseñó ahí cuando lavó los pies de los discípulos, nos enseñaba también que los discípulos se ensucian los pies, andan en lugares donde no deben de andar, aún predicando, hermanos. Y llega el momento donde nos ensuciamos y tenemos que ser purificados. El Señor pone a este ciego, si era un ciego, ¿verdad que sí? ¿Si era un ciego o era un cojo? ¿O era un manco? Ahora era un ciego, ok. Solo quería saber si estaba usted despierto, porque miro leones que me hacen... ya está, siento que me van a brincar así, santo. Entonces era ciego, ¿verdad? Y este ciego, el Señor le dice, ve y lávate. Hermano, hemos hablado de esto, pero ¿sabe usted estar en un lugar y trasladarse hasta el estanque de Siloé estando ciego? ¿En qué camino lo puso el Señor para que él pudiera llegar hasta su bendición? Hermano, primera pregunta, ¿sabía el ciego dónde estaba el estanque? Hermano, estaba ciego. ¿Cómo vas a ver si estaba ciego? Un ciego no sabe llegar a ningún lado porque está ciego. Ahora, lo primero que hay que ver es que este hombre estaba ciego. Lo pusieron en un camino. Lo segundo que tenemos que ver es que como él estaba ciego y no conocía ese camino, lo más probable es que tropezara, o topara, o cayera. ¿Y sabe la gente? Cuando alguien se cae, ¿usted qué hace? Ay, corre a ayudarlo, ¿verdad? Ojalá, hermano, ojalá. Pero primero nos reímos, primero le hacemos y después vamos y ayudamos. Ahora, a este ciego le dijeron, tú estás ciego. Hay un lugar de bendición para ti donde esa enfermedad se va a quitar, donde tus ojos van a ser restaurados, pero tienes que ponerte en el camino es Jesús. Pero para ese camino, hermano, cuando tú empieces a caminar, hermano ciego, por ese camino, déjame decirte, puedes caer. Porque el milagro tampoco se dio instantáneo. ¿Cuándo se dio? Cuando se lavó allá. Pero ¿cómo es que llegó hasta allá, hermano? La Biblia no dice que lo llevaron, que lo subieron al taxi y le dijeron al taxista, me lo pone por favor en el estanque de Siloé y le lava sus ojitos. La Biblia no dice eso. Pudo haber sucedido, no estoy diciendo que no, pero la Biblia no dice que lo tomaron de la mano y lo llevaron. Dice que él le dijo, ve y lávate. En otras palabras, toma camino hacia la limpieza, porque una vez que llegues allá y te laves, vas a recibir tu bendición. Pero ese camino, hermano, ¿cuánto tiempo duró? Póngale tiempo usted. 10 minutos, 20 minutos, un día, 2 días, un año tropezando, un año cayendo, un año escuchando las burlas de la gente. Se volvió a caer. Y era el camino que el Señor le había puesto a él para recibir su bendición. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Que probablemente estamos tropezando, estamos cayendo, estamos escuchando burlas. Pero tenemos que llegar al lugar de nuestra bendición. Porque estamos en el camino que Él nos puso. Yo pienso en este ciego, hermano. Yo pienso, ¿sabes por qué? Porque yo una vez estuve malo de un ojo. Bueno, estos lentes no son porque no vea, ¿verdad? Son solo para verme más chic, más guapo. Pero no sirven, dicen por ahí, ¿verdad? No funcionan. Pero hubo un tiempo donde a mí me operaron ese ojo.
porque me estaba saliendo carnosidad. Entonces el doctor me removió y me pusieron un parche. Tenía un ojo bueno y uno tapado. Y viera qué difícil, hermano. Ni agarrarme la nariz podía. Quería agarrarme la nariz y me picaba el ojo bueno. No le atinaba. Ahora imagínese ciego por los dos. Mire, manejaba desde mi casa hasta la salida, donde está el Ryan, en la salida 2, antes era la 2, hoy no sé qué salida sea, por el 26, pero manejaba con un ojo. Y vea qué difícil es manejar así. Ahora manejar ciego. Imagínese. No lo intente. No lo intente. Pero, ¿pudiera yo haber llegado al lugar de mi destino ciego? Lo más probable es que me topara con otro carro y chocara. ¿Verdad? Ahora, imagínese al ciego caminando. El Señor le dijo, camina. Ve, este camino te va a llevar a tu limpieza. Hermano, hay veces que nosotros empezamos a ver caídas. Hay veces que nosotros empezamos a ver tropiezos. Hay veces que nosotros empezamos a ver burlas. Porque los hermanos se burlan, hermano. Ay, hermano, yo quisiera decirle, no, pura paz y armonía. No, mentira. Se burlan los hermanos. Se burlan, hermano. Dios debe está sonriendo nervioso. Quiere decir que ya se ha burlado de usted, ¿verdad? Se burlan. Pero el Señor nos puso en ese camino. Y mientras estemos en ese camino, hermanos ciegos, ex ciegos, vamos a llegar a la bendición. ¿Por qué? Porque ese camino se llama Jesús. Y ese camino nos va a llevar a nuestra limpieza de ojos. Pero qué difícil es caminar siendo ciego. Qué difícil es que te caigas. Y que en lugar de que te den la mano. Pero es que, hermano, cuando usted vea que alguien cae, dice el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, que si alguno cree estar firme, mire y no caiga. Pero es que si usted mira a alguien caer, no lo juzgue. No lo juzgue. Levántelo. Ay, hermano, te tropezaste, te tumbaste 3 dientes, déjate ayudo. Ay, hermana, te tropezaste, caíste, déjate ayudo. Ay, hermano, no haga juicio, porque viera qué difícil es caminar ciego. Usted porque ya ve, usted porque ya el milagro el Señor ya se lo hizo. Pero hay quienes están caminando, apenas empezando a caminar, y el Señor les dijo, cuando llegues allá y te laves, tus ojos van a poder ver. No se burle de los que caemos, no se burle de los que tropezamos. Si usted mira a un cristiano que todavía tiene problemas, amado hermano, ya es salvo. Ya tiene a Cristo en su corazón, pero todavía tiene problemas, hermano, y tropieza y cae y va de lado a lado en los caminos porque no le atina al camino, hermano. No lo juzgue. Dele la mano y ayúdelo. Tómelo de la mano. Diego, ven para acá. Ven para acá. Tómelo de la mano y dígale, yo te ayudo, ¿dónde tienes que llegar allá? Yo te ayudo, yo te voy a ayudar. No estás solo, somos hermanos, yo voy a caminar contigo. No estás solo, no lo deje. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Ha usted intentado hacer algo por mucho tiempo y que no le haya salido? Lo intenta y no le sale. Gracias, mi amor, siéntate, ya despertaste. Lo intenta y no le sale. Lo intenta y no lo sale. Lo intenta y no le sale. ¿Qué pasa? Uno se frustra. ¿Y qué hace? Uno desiste. Uno abandona. Esto no es para mí, pastor. Yo pensé que ser cristiano era fácil, pero esto no es para mí. Ya me caí 3 veces, ya tropecé 4 veces. Y lejos de que los hermanos me ayuden, los hermanos me echan carrilla, se burlan. No, sigamos caminando, sigamos caminando. Ese camino es el camino a la purificación. Y hermano, ahí está nuestra bendición. Mire esto, me voy a brincar es el camino con la promesa. Bueno, lo vamos a trabajar un poquito. No se estaba durmiendo, solo lo tomé porque sí.
El camino con la promesa. Mire Mateo capítulo 8, verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y así como has creído, te sea hecho. Mire en qué camino pusieron a este hombre. Centurión llegó a pedirle a Jesús un milagro por su siervo. Señor Jesús, mi siervo está paralítico y yo he escuchado que tú haces milagros, que tú al que no puede levantarse lo levantas, que tú al que no puede caminar lo pones a caminar. Te ruego que por favor lo sanes. Jesús le dice: sí, yo voy a ir. Él le dice: no, mi casa no es digna de que tú entres, Señor, por favor, solo di la palabra. Entonces cuando sucede esto, el Señor le dice: vete, y así como tú has creído, que te sea hecho. Yo quiero hablarle del camino, porque estoy enfocando el camino. ¿Cómo salió este hombre de su casa, dejando a su siervo paralítico? ¿Cómo este hombre sale de su casa, hermano, y deja a aquella persona a quien estima, la deja sola allá? ¿Cómo sería su camino de ida hacia donde estaba el Señor? Bueno, déjeme y echo a volar mi imaginación un poco. Quizás él iba caminando y diciendo: yo sé que él lo va a hacer, yo sé que él va a dar la palabra. Iba lleno de emoción, iba lleno de confianza, de saber que Dios le iba a hacer el milagro. Amén. Porque dice ahí: así como tú has creído, te sea hecho. Quiere decir que él llegó al Señor con fe. Señor, yo solo vengo por la palabra, sé que lo vas a hacer. Yo solo vengo por el cheque en blanco, sé que me lo vas a dar. Yo solo vengo por lo que tienes para mí, sé que ya lo habías preparado. Amén. Pero ahora yo quiero ver a ese hombre de regreso a casa con la palabra. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba, hermano? ¿Cómo puede ir una persona con una petición al Señor y regresar con la palabra de que esa petición ya fue cumplida, ya fue dada? ¿Cómo regresa usted? Imagínese que usted, Señor, guarda esa palabra, por favor. Imagínese que usted debe $50,000 y dice: voy a ir con mi pastor y mi pastor me va a prestar $5,000. Te dije que la guardes. Y mi pastor me va a prestar $50,000. Y usted llega conmigo. Fíjese, queridos, 50,000. Amén, siervo. Vaya, tenga que estar los 50,000. Dije que la guardes. ¿Cómo regresa usted con el dinero en la mano? Yo sabía que no me podía fallar. Yo sabía que él podía ayudarme. Imagine al centurión regresando. ¿Cómo era su fe ahora? ¿Cómo era su gozo ahora? ¿Cómo era ese camino ya con la promesa puesta en su corazón? Porque él sabía que lo que Jesús decía, eso hacía. Lo que él sabía, que Jesús daba una palabra y esa palabra se cumplía. ¿Cómo regresó a su casa? Hermano, no regresó de la misma manera. Regresó con los 50,000 en la bolsa. No, ese Señor, yo sabía que me lo iba a cumplir. Yo sabía que... ¿Cómo regresó? Con gozo. Porque llevaba la promesa cumplida. Ese camino, iglesia, ese camino que la iglesia tiene que aprender a caminar, ese camino que la iglesia tiene que aprender a caminar. ¿Sabe por qué? Porque a veces vamos con una palabra de regreso a casa, como que si no nos hubieran dado la palabra. Pues fui a ver a Jesús, pero pues nomás me dijo, pero falta ver ahora que llegue, ¿verdad? Falta ver allá llegando, a ver si el siervo de veras se levantó. Y vamos por el camino de regreso, no como el centurión, sino que a veces vamos más tristes o más defraudados. Y yo pensé que Jesús iba a correr a mi casa y iba en ¿dónde está el paralítico? Y no hizo nada, nomás dio la palabra. Y empezamos a caminar, como los siervos, los discípulos que iban a Emaús. ¿Se recuerdan? Es que teníamos nuestra esperanza puesta en Jesús, pensamos que Él era el Mesías, pero pues lo mataron hace un montón de días y no ha resucitado. A veces vamos de regreso a casa con una palabra,
que no creemos. Y eso es tremendo. Por eso es que ese camino, hermano, es el camino de regreso, pero con una promesa ya, con una promesa cumplida. Por eso yo decía, ¿cómo regresa el centurión a casa? ¿Cómo regresó el centurión a casa? Hermano, yo me lo imagino corriendo. Ya quería ver al siervo, ya quería haber levantado a su siervo, pero me lo imagino contento. Es que el que me iba a dar la palabra me la dio. Iba por una palabra. Iba por una palabra. Y esa palabra le ocasionaba gozo, alegría de saber que esa palabra se iba a cumplir. Señor, yo soy bajo autoridad también, y cuando digo algo se cumple. En el ejército así es. Se dice algo y se cumple, no, nada de que deje ver si puedo, a ver si tengo tiempo, si me paro temprano o no. En el ejército, esa es la ley. Se da la orden y a ver cómo la cumples. Y mire qué lindo usted, porque dice que, voy a hacer un paréntesis aquí, porque dice que somos parte de una milicia. Hoy le voy a decir a mis diáconos, ¿verdad? Vamos a hacer esto, iglesia. ¿Cómo? Ahí ustedes vean. Yo nomás di la orden, ¿verdad? En el ejército así es. Mire que de mí se aprovechaban. Y luego los sargentos se ponían a jugar cartas. Y me decía un sargento que Ferrusquía se llamaba, era de por allá del norte. El sargento Ferrusquía era bien mandado. Y yo era en ese entonces soldado raso. Y me decía, venga para acá. Y me decía, váyase por las tortas. En una ciudad que no conozco. Número 1. Sin dinero, que todavía no agarrábamos salario. Y a ese señor se le ocurre decirme, váyase por las tortas. Y oiga eso, yo sabía que si no obedecía me arrestaba, porque era sargento. Él no me dijo, ¿será que usted puede? ¿Será que tienes dinero? ¿Será que sabes dónde? Váyase por las tortas, ¿no? Y yo me le quedé viendo, ¿y de qué las quiere? Buena pregunta, me quedé sin ir a mi casa en esa semana porque me gasté lo del pasaje. Pero en el ejército así es. Este centurión sabía que una palabra bastaba. Solo dila. Y de regreso a casa, él iba. Eso ya sucedió. Eso ya sucedió. Ya solo es el trayecto de que yo llegue de aquí a allá para yo ver, para yo mirar. Pero eso ya sucedió. Eso ya pasó. Eso es la fe. Que Hebreos 11:13, ¿qué? Esa es la fe que dice Hebreos. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Ya Dios lo hizo. Ya solo falta que yo llegue a verlo, hermano. Ya Dios lo hizo. Ya solo falta que yo llegue y esté presente para verlo. Esa es la fe. Eso es lo que el centurión tenía de regreso a casa. Una palabra. Una palabra que era cuestión de tiempo, pero no la iba a poder ver. Oiga esto, si él no empezaba a caminar en el camino. No la iba a poder ver si él no empezaba a caminar en el camino. Es que es interesante, hermano. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Cuántos quieren llegar? Yo. Pues yo soy el camino. ¿Qué tengo que hacer? Caminar a través de mí. Purificación, camina. Vas a tropezar, caer, se van a burlar, sí, pero sigue caminando. Hay una petición, sigue caminando. Veniste por la palabra, llévate la palabra y sigue caminando. Dios lo va a hacer. ¿Cuándo, pastor? Cuando llegues allá lo vas a ver. Porque hay un camino que caminar. Pero es bendición, hermano. Es bendición. Ir, hermano, yo tengo que terminar. Tengo un montón de cositas acá, ¿verdad? Pero tengo que terminar ya. Mire esto. Para que Israel llegara a Canaán, para que Israel llegara a la tierra prometida, tenía que pasar por el desierto. ¿Verdad que sí? Y en el desierto no tenían agua, tampoco Coca-Colas. ¿Verdad? Lo que es peor. No había agua. ¿Qué hizo el Señor? La roca. Moisés, dile a la roca que te dé agua. Solucionado. No había pan. ¿Y qué hizo el Señor? Les voy a poner pan que llueve. Ok, está bien. Señor, ahora queremos carne. Ok, le voy a mandar codornices.
El desierto era necesario para llegar allá. Pero en el desierto, oiga esto, en el camino muchos empezaron a perder la fe. Y muchos empezaron a renegar de Dios. Uy, si yo hubiera sabido que Dios me llamó para esto, no me convierto. Si yo hubiera sabido que Dios me llamó, o si yo hubiera sabido que ir a la iglesia me iba a ocasionar problemas con mi esposo, mejor no hubiera ido. Si yo hubiera sabido que darle mi corazón a Cristo me iba a ocasionar que mi esposa me pidiera el divorcio, mejor no hubiera ido. Si yo hubiera sabido que mis hijos me iban a dar la espalda, mejor no hubiera ido. Si yo hubiera sabido que mis amigos me iban a dar la espalda, mejor no hubiera ido. Si yo hubiera sabido que iba a perder esto, aquello y lo otro, mejor no había ido. ¿Le suena familiar esto? Lo dijo Israel en el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Pero Dios no quería el desierto para ellos. Dios quería llevarlos a un lugar de bendición. Los quería poner a caminar para que llegaran a ese lugar de bendición. El camino, iglesia. El camino es necesario. Tú y yo tenemos que caminar. Tenemos que ponernos en el camino que nos va a llevar a nuestra bendición. ¿Cuál es el camino? Cristo. Cristo es el camino. Pastor, ¿por qué usted lo dijo? No, Él lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino. Para llegar a nuestra bendición, Él es el camino. Para llegar al Padre, Él es el camino. Para ser salvo, Él es el camino. Para todo es el camino. Para todo es el camino. Por eso es que, hermano, el camino es importante. Podemos caminar nuestros propios caminos. ¿A dónde nos van a llevar? Esa sería la pregunta. ¿Podemos nosotros caminar nuestros propios caminos? Como en Génesis capítulo 6. Y dice por ahí un proverbio, muchos son los caminos del hombre. ¿Podemos nosotros caminar? No, yo no quiero ese camino, está todo empedrado, polvoriento. Ese camino no me gusta. Yo quiero mi camino. Ah, ¿puedes? Puedo, pastor, si puedes. ¿A dónde te lleve? No sé. Pero dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son de perdición. ¿Puedes caminar tu camino? Puedes caminar tu camino. Pero el Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Si alguien quiere la bendición de llegar al Padre, yo soy el camino. Eso es así. ¿Cuántos quieren la bendición del Padre? Hermano, tenemos que empezar en el camino. Tenemos que mantenernos en el camino si ya estamos. Y los que no se han metido al camino, tenemos que meternos en el camino. Porque es el acceso, es el medio por donde nosotros vamos a poder recibir la bendición. Hermano, yo le voy a decir algo en el nombre del Señor. La bendición la bendición aquí en la tierra no está metiendo 18 horas a la semana. Usted puede trabajar 20 horas diarias si usted quiere y dormir 2. Digo, porque en lo que llega a su casa, quita los zapatos, ya pasaron 2 horas, ¿verdad? Pues ya no duerme 4 horas, duerme 2. Usted puede trabajar 20 horas a la semana, 18, 16 horas, queriendo obtener la bendición para su familia, pero la bendición no está allí. La bendición está en el Señor, porque Él es el que da. Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Y dice la palabra del Señor, Dios mío, dice la palabra del Señor que Él le permite a los impíos acumular para bendecir a su pueblo, hermano. Entonces la bendición no consiste en las muchas horas que trabajemos. No le estoy diciendo que se vuelva un haragán y no trabaje, no, trabaje. Pero nuestra bendición no está ahí, nuestra bendición está en el camino. Nuestra bendición no está en lo que nosotros externamente podamos ver, sino que está en lo que el Señor dijo. Él es el camino. ¿Quieres bendición para tu familia? Métete al camino. ¿Quieres bendición para tu esposo? Ponte en el camino. ¿Quieres bendición para tu descendencia? Hermano,
ponte en el camino. Mire esto, dice la palabra del Señor que la ramera Rahab hasta los días de hoy, en el libro de los Hebreos, hasta los días de hoy es contada entre el pueblo de Israel y su descendencia. Pero cuando ella estaba en Jericó no tenía descendencia, hermano. Pusiera ramera, no tenía. Quiere decir que cuando ella se puso en el camino, hasta su descendencia alcanzó la bendición. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios. Pero lo difícil es ponernos en el camino. Camino de la fe, el camino de la bendición, el camino del deseo de caer. Hermano, caminar es difícil. ¿Alguno de nosotros ha tenido problemas en la planta de los pies? Bueno, pues más fácil. Se le ha metido una piedrita en el zapato, una piedrota. Y usted camina bien, hasta corre, ¿verdad? ¿Qué hace? No, hombre, se la quita. ¿Le han salido alguna vez algunos granitos en los pies? ¿Que tiene que caminar usted así? Hermano, qué difícil es caminar así. Y a algunos, espiritualmente hablando, no quieren caminar porque dicen, no, ese camino es muy difícil. Sí es difícil cuando lo caminamos con nuestras fuerzas, pero cuando lo caminamos con las fuerzas del Señor, hermano, es como que si trajeras una bicicleta ahí. No es nada de difícil. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor es el que te hace caminar. No se lo dijeron a Pedro, pues. Llegará el día en el que otro te va a ceñir y vas a ir donde no quieras ir. El camino del Señor no es difícil. ¿Cuándo le permitimos al Señor que nos permita caminar? Pero cuando nosotros con nuestras fuerzas decidimos hacerlo, ahí sí va a ser difícil. Pero el caso, hermano, el tema central del mensaje es: Jesús es el camino. Y Jesús es el camino para nuestra bendición. Para nuestra bendición familiar, para nuestra bendición laboral, para nuestra bendición académica, los que estamos en la escuela, los jóvenes que están en el colegio. Para la bendición en la escuela, Jesús es el camino. Él es el que pone la sabiduría. Él es el que pone y quita reyes, dice la Biblia. Pero no podemos caminar un camino que no es Él, porque su final puede ser de perdición. Póngase de pie, por favor. Yo termino porque mi reloj me está marcando exactamente 1 hora.